Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a introducir un nuevo concepto del que no hemos hablado todavía, que es el ROI o el retorno de inversión. Y vamos a hablar sobre por qué es importante conocer el tiempo en el que nos devuelve nuestro negocio la inversión inicial que hemos hecho y sobre todo el por qué tenéis que entender que no podéis tener un negocio simplemente para tener un sueldo, si sois los propietarios del negocio. Pero antes quería daros las gracias. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, muchísimas gracias por estar aquí cada domingo, aunque os falle en alguna ocasión, y nada más, simplemente eso, que muchísimas gracias por todo y ¿estás listo? Pues vamos al lío. Vamos a ver, este es un concepto del que no hemos hablado todavía en el canal, es un concepto más de matemática financiera o de ingeniería financiera, tampoco es nada que sea muy complicado ni nada del otro mundo, pero como siempre voy a intentar, si soy capaz de explicaros de una manera un poquito sencilla qué es lo que significa el ROI, el ROI, R-O-I, ¿vale? El ROI es el retorno de inversión o en su acrónimo en inglés, Return of Investment, es cuánto tiempo tardo en recuperar el dinero que he invertido en el negocio, ¿de acuerdo? Y esto para cualquier inversor es extremadamente importante y se mira muchísimo este retorno de inversión, porque un inversor profesional, un gestor profesional, quiere conocer cuánto tiempo va a tardar en recuperar el dinero que ha metido en el negocio, ¿de acuerdo? Y es algo que os deberíais también de plantear, porque os vais a llevar en algunos casos grandes sorpresas. ¿Y por qué os vais a llevar grandes sorpresas? Voy a empezar un poquito por el final y luego volvemos al principio. Empezar un poquito por el final significa deciros que tenéis que tener un negocio que os deje dinero. Ya sé que es una obviedad, pero muchos de vosotros a los que visito cada semana o que me llamáis cada semana o con los que me encuentro con vosotros porque me cogéis una hora de consultoría y me contáis un poco cómo va vuestra empresa para ver si os puedo ayudar un poquito a ver un poco de luz, me doy cuenta que en muchos de los casos lo que tenéis es un negocio que os da un sueldo, bueno, malo o regular, pero un sueldo para vivir y que finalmente, al final del año, no os deja más dinero que ese sueldo que tenéis, ¿vale? En algunos casos, ya digo que en bastantes casos, ¿de acuerdo? Por muchos motivos. Primero, pues porque tenéis una financiación muy elevada porque no llegabais con el dinero que teníais para montar el negocio y hasta que no acabe la financiación os cuesta. En algunos casos porque estáis pagando la financiación y vais pagando a proveedores con deudas atrasadas de proveedores y no veis esa tesorería. Pero al final no es más que porque estamos pagando gastos del negocio que impiden que los ingresos generen un beneficio al final del año. ¿Cuál es el problema de no tener un beneficio al final del año? Pues mirad, porque tenéis que tener un negocio que os deje dinero. El otro día comentaba con un cliente nuestro que me decía, bueno, pero con este dinero, un cliente muy grande, ¿no? Y con este dinero, pues al final vas a tener mensualmente como si fuese una nómina y tal. Y yo le decía, ya, pero es que yo no puedo, porque me decía, dime cuánto necesitas, quería una exclusividad, ¿no? Entonces dime cuánto necesitas tú para pagarlo todo y que te quede un buen sueldo. Ya, pero es que no, ese no es el concepto de tener un negocio, porque por supuesto yo voy a tener un buen sueldo, voy a vivir moderadamente bien, pero ese no es el tema. El tema es que yo, en mi caso, os hablo de mi caso, yo acabo de cumplir 49 años, hace relativamente poco, ¿de acuerdo? No sé cuántos años me quedarán de trabajar. Espero que muchos. Pero yo necesito no solo tener mi sueldo para mantener a mi familia, sino que es que además necesito que la empresa me vaya dejando un dinero que ya tengo calculado anualmente para que dentro de 15, 20, 30 o 50 años que me vaya a jubilar, me quede el dinero suficiente como para no tener que pensar si voy a vender a veras consultores a alguien, si no se lo quieren quedar mis hijos, para ganar un beneficio y con ese beneficio vivir. Yo tengo que considerar que mi negocio me tiene que dejar el dinero suficiente como para que cuando lo vaya a cerrar, si no se lo vendo a nadie, tener dinero como para vivir posteriormente los días o los años que me queden de vida, que espero que sean muchísimos. Y ese beneficio no lo puedo considerar como al final, no, pero yo luego esto lo traspaso y al traspasarlo consigo X cientos de miles y con eso, y si no, o sea, no puedes, es un poco lo que le pasaba y le sigue pasando un poco a los taxistas que tienen esos, uno de los problemas que tienen con las otras compañías que no son taxi es que, joder, es que yo compro una licencia que sé que posteriormente la voy a vender a un tercero en una cantidad muy elevada.
¿Qué pasa? Que si esas licencias pierden su valor porque resulta que hay otro tipo de licencias más económicas que pues, de Uber o de cualquier otra compañía, pues claro, es que el Cabify, pues es que resulta que pierdo valor y yo es que necesito ese valor al final de la vida útil de mi carrera profesional para traspasar ese negocio y ganar dinero. Yo quiero tener un restaurante, yo no le estoy ganando más dinero que mi nómina y a veces, unas veces ni siquiera mi nómina, pero como al final lo voy a traspasar a un tercero, bueno, es que eso puede ser que no ocurra. Entonces, recordad que muchas veces os he dicho que tenéis que tener un negocio que os merezca la pena. ¿Qué significa que os merezca la pena? Significa que tiene que daros un sueldo y además de eso tiene que dejaros un dinero anual. X, pero un porcentaje de beneficio anual pagándolo absolutamente todo, ¿de acuerdo? Que es el beneficio operacional neto o el NOPAT que se llama en inglés, que es el Net Operation Profit After Taxes, el dinero que me queda después de haber pagado los impuestos, el beneficio neto real. Y con ese beneficio neto real es con el que se mide en cuántos años voy a devolverme la inversión que he hecho en mi negocio. Es decir, si yo he tenido que poner 100.000 euros para montar un negocio, lo que yo querría, lo que los inversores quieren, es que esa inversión, en el caso de un restaurante, entre 3 y 5 años esté de vuelta. Es decir, el restaurante tiene que generar el beneficio suficiente después de impuestos como para recuperar esa inversión que yo he tenido habiendo pagado todo, incluido mi sueldo si tengo que tener un sueldo. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando abrimos un negocio de cualquier tipo, incluido el de restauración, no hacemos un estudio de viabilidad, no hacemos si esto va a ser viable o si no va a ser viable en diferentes escenarios para saber si me va como yo creo, si me va mejor o si me va peor, qué pasa y cuál es mi retorno de esa inversión, en cuánto tiempo tardo en devolverme el dinero. Y os decía que a lo mejor haciendo este cálculo os ibais a llevar una sorpresa porque en algunos de vuestros casos os daréis cuenta que el retorno de inversión del dinero que habéis puesto o pedido para poner vuestro negocio resulta que se va a 8 años, 10 años, 11 años, 15 años o más allá. Entonces, eso mismo, por ejemplo, me está pasando con una empresa que no es de restauración, en la que estamos asegurando ahora mismo, en la que el dueño del negocio tiene 56 años, me parece. Entonces, ahora mismo hemos conseguido que tengan beneficios, llevan 20 años sin tener beneficios, funcionando con financiación bancaria y con ayuda de este tipo de financiación, bancaria y no bancaria. Bien, ahora mismo hemos conseguido que este año, por primera vez en 20 años, repito, tengan beneficio, ¿vale? Ahora, lo que tenemos que hacer con ese beneficio es, tenemos dos opciones en este caso, ¿vale? En un caso, una de las primeras opciones es comprar una máquina nueva que nos haría aumentar la productividad, los ingresos, sin aumentar los costes de producción, porque es prácticamente automática, y otra sería ir guardando ese dinero para que dentro de 11, 12 o 15 años, cuando este chico se quiera jubilar, pues tenga la posibilidad de tener un dinero, traspase o no el negocio, que lo normal es que lo traspase, pero si no es así y nadie lo quiere, pues resulta que te comes un montón de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a optar por comprar la máquina, porque aumentamos nuestra producción, aumentamos nuestros ingresos sin aumentar nuestros costes, con lo cual tendremos un beneficio mayor. Estamos corriendo un riesgo, evidentemente, pero las empresas son como escaleras en las que estás muy cómodo en un rellano, pero llega un momento que te estás chocando contra el siguiente escalón. Para subir al siguiente rellano de tranquilidad necesitas subir esa escalera y hay que invertir y hay que estrecharse y hay que tener gasto y hay que pasarlo regular porque tengo que pasar ese tramo hasta que vuelvo a estabilizarme. Pero me estabilizo en un nivel superior de ingreso, perdón, de gasto y de rentabilidad. Y lo que necesito es conocer cuál va a ser esa trayectoria de rentabilidad neta de mi negocio después de impuestos para saber cuánto tiempo voy a tardar en devolverme la inversión. Es decir, oye, yo meto 100.000, perdón, yo meto 100.000, el primer año gano nada, el segundo gano 40.000, el tercero gano 60.000, en 3 años lo he recuperado, el siguiente gano 65.000, que ya son para mí, el siguiente 70.000, el siguiente 72.000, el siguiente 72.500, el siguiente... ¿Vale? Y ¿qué pasa si en lugar de ir así, como yo pienso que va a ocurrir, va peor y entonces voy a tardar más en tener el retorno de inversión o tardo menos y va a tardar menos en tener el retorno de inversión? Y es algo que además deberíais hacer también cuando vayáis a pedirle dinero a un banco, decirle, oye, este es
nuestro negocio, esta es nuestra previsión de crecimiento en los próximos años, esto es lo que te estoy pidiendo y esto es lo que te tengo que pagar. Que por cierto, ahí tened cuidado con las preguntas y respuestas de los bancos, porque siempre pensamos que el tipo del banco es súper inteligentísimo y hace una semana con otro negocio que no tiene nada que ver con restauración, estábamos también a punto de comprar un sistema complejo con maquinaria y muchas cosas que costaba 180.000 euros, me parece aproximadamente. Y esta empresa factura 400.000. Y entonces el del banco le dijo a la dueña, en este caso, del negocio, que hombre, que cómo pretendían pagar un sistema que cuesta 180.000 euros facturando 400.000. Y claro, cuando esta chica me llama y me dice, oye, que me ha dicho el del banco esto, tal, no sé qué, digo, espérate, que voy yo contigo. Entonces, la chica le dijo un momentito que viene mi gestor, no sé qué, me acerqué porque era cerca y estaba hablando con el del banco y yo no soy más listo que nadie, pero claro, cuando le dije, oye, mira, es que nosotros no facturamos 400.000 para pagar 185.000, es que te estamos pidiendo pagártelo en 7 años. Entonces, en 7 años 7 por 4, 28, nosotros facturamos 2.800.000 si seguimos facturando lo mismo, que con la máquina vamos a facturar más, pero me da igual. Tal y como estamos ahora mismo, con el negocio que tenemos ahora mismo, nosotros en 7 años vamos a facturar 2.800.000 para comprar una máquina de 180.000. Haz tus números ahora, a ver si te salen. Pero es que el del banco seguía empeñado que es que eso se medía en una tasa anual. No sé, yo no trabajo en un banco, al final nos lo dieron. Pero a lo que voy, ¿vale? Eso mismo lo va a hacer el banco. El banco va a necesitar que le digas, oye, con esta máquina voy a aumentar mis ingresos en 20.000 al mes, lo cual significa que voy a aumentar los ingresos totales en tanto, a mí me queda una rentabilidad de un 25% en función del aumento y de lo que tengo, esto me deja, yo qué sé, 5.000 euros al mes de beneficio y tengo que pagar con tu crédito 1.200. Pues con esos 5.000 pago los 1.200. Si me va mejor todavía, en lugar de 5.000 me quedan 8.000 para pagar los 1.200 y si me va peor todavía me quedan 2.500 para pagar los 1.200. Siempre te lo voy a poder pagar con mayor o menor esfuerzo, teniendo en cuenta que yo ya tengo una rentabilidad que ya me deja un dinero, ¿vale? Pero el banco os va a pedir cuál es el retorno de inversión. Tú me puedes devolver lo que yo te estoy prestando y vosotros tendréis que considerar cuál es el retorno de inversión de operaciones financieras, es decir, de aquel dinero que le pedís al banco como de aquel dinero que ponéis vosotros. Porque ¿qué pasa? Que el que ponéis vosotros no lo tenéis que devolver, ya está. Pues lo normal sería que en el caso de restauración, cuando yo cojo un traspaso, lo lógico es que ese traspaso cueste entre 1,5 y 3 veces el beneficio neto del negocio. Volvemos a lo mismo que hemos hablado muchísimas veces. De esa manera sé que en 3 años debería de haberme devuelto, con el beneficio que tengo y no con mi nómina, me tenía que haber devuelto el dinero que yo he puesto. Otra cosa es la financiación bancaria que está a 7 años. Bueno, pues ya sabemos que es un retorno de inversión de 7 años que ya con la persona que nos presta el dinero, que en este caso es el banco, hemos acordado. Pero que tenéis que mirar cuánto tiempo tardáis en recuperar vuestra inversión, porque cuando lo miréis y os vayáis a 12, a 15, a 18, a 20 años, a lo mejor no estáis haciendo las cosas todo lo bien que deberíais y no tenéis el margen que necesitáis tener y no tenéis el beneficio que necesitáis tener porque nadie en su sano juicio invertiría dinero que tarda 12, 15 o 20 años en recuperar, excepto en grandes operaciones, por ejemplo, de centros comerciales que se hacen al 10%, es decir, que un centro comercial vale 10 veces lo que deja su beneficio. Y entonces, en función de eso, sabemos que tardamos 10 años en recuperar la inversión, pero no es lo mismo tener un restaurante, aunque os parezca mentira, que un centro comercial. Porque un centro comercial, lo normal es que sea más sencillo, aunque os parezca mentira, de traspasar que un negocio de restauración, aunque solo sea por competencia, por la cantidad de competitividad que hay en una misma zona de restaurantes con respecto a en una misma zona o ciudad de centros comerciales. Pero bueno, que no estamos hablando de centros comerciales, que estamos hablando de return of investment, de retorno de inversión, y de cómo necesitamos medirlo con el NOPAT, que es el Net Operation Profit After Taxes, el beneficio neto que obtengo después de pagar mis impuestos. Y que es muy importante que consideréis que no podéis tener un negocio simplemente para ganar una nómina, sino que además tiene que tener un beneficio que te deje un dinero que posteriormente te permita vivir moderadamente bien cuando te vayas a jubilar o quieras dejar el negocio. ¿Lo traspases o no lo traspases? ¿De acuerdo? Espero que os haya resultado muy interesante. Muchísimas gracias de nuevo por estar siempre ahí y nos vemos más pronto que tarde, seguramente la semana que viene. Hasta luego. Chao.